Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar 5 minutos para dar inicio, o sea que iniciaremos a las 10:05 esperando que otras personas se conecten. Hola Carlos, claro que sí. Por lo general los webinars siempre los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube y ahí luego al correo les compartimos el enlace para que lo puedan ver. Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este espacio, a este webinar de coordinación de protecciones para proyectos de autogeneración a pequeña escala, gran escala y generación distribuida. Este va a ser un espacio donde analizaremos esa regulación existente para el desarrollo de los estudios de coordinación de protecciones para estos proyectos, como lo mencioné, de autogeneración a pequeña escala, gran escala y generación distribuida. Bueno, ¿qué agenda tenemos para el día de hoy? Tenemos en un primer espacio una bienvenida e introducción
donde les contaremos a las personas que no nos conocen quiénes somos, qué hacemos, cuál es el fin de este webinar, cuáles son los objetivos que tenemos. En un segundo espacio hablaremos acerca de la coordinación de protecciones, qué es. En el tercer espacio hablaremos de la normativa vigente, específicamente del acuerdo CNO 1862. Hablaremos en un cuarto punto acerca de la documentación útil del estudio de ajuste y coordinación de protecciones. Hablaremos en un quinto espacio de esa estructura y cuál es ese contenido básico que necesita. Y por último, hablaremos de ajuste y verificaciones y tendremos un caso práctico sobre el estudio de ajuste y coordinación de protecciones. Y por último, resolveremos esas preguntas o inquietudes que ustedes tengan respecto al tema. Bueno, ¿quiénes somos? Somos Flux Energy, somos una empresa de consultoría específicamente en ingeniería para energías renovables. Somos expertos en estudios de conexión de la CREC 174 y 075. Nos especializamos en diseños eléctricos y análisis normativos, como son el tema de curvas PQ, sistemas de puesta a tierra, estudios de ajuste y coordinación de protecciones, como lo mencionamos en este webinar, análisis de flujo de potencia y entre otros. Acompañamos a empresas, a instaladores, desarrolladores, desde la planeación hasta la conexión, haciendo que sus proyectos se conecten de forma segura y eficiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos con este webinar? Es que cada uno de ustedes pueda entender por qué la coordinación de protecciones es clave para la aprobación del estudio de conexión simplificado, que puedan estructurar un estudio de ajuste de coordinación de protecciones completo, técnico, conforme a la normativa vigente, que puedan conocer los requisitos del acuerdo CNO 1862 y la aplicación para estos proyectos de autogeneración a pequeña escala, gran escala y generación distribuida, que puedan identificar las protecciones, las funciones de protección mínimas que se exigen y conocer cuál es esa documentación útil. Bueno, antes de dar inicio, queremos dar respuesta a esta pregunta, que por qué la coordinación de protecciones se ha convertido en un punto crítico ante los operadores de red. Y es que básicamente con el crecimiento acelerado de estos proyectos de autogeneración a pequeña escala, gran escala, generación distribuida, el sistema eléctrico colombiano ha enfrentado nuevos retos técnicos en cuanto a mantener la estabilidad y la seguridad del servicio, por lo que los operadores de red tienen esa responsabilidad de garantizar que ante cualquier falla el sistema pueda responder de la manera más segura y selectiva. Pero se han encontrado, digamos que muchos estudios de conexión de sus proyectos llegan con protecciones mal ajustadas, llegan con las curvas CCC que no se comparan con las del sistema del receptor, faltan esas funciones críticas como son la anti-isla o las curvas PRT, y no se consideran esos modelos del caso base o en contingencia que están violando los tiempos mínimos de despeje. Entonces, desde el 2021 con la CREC 174 y más recientemente con este acuerdo CNO 1862, la coordinación de protecciones pasó de ser opcional y se volvió más en un ámbito o un criterio técnico obligatorio que es revisado en detalle por los operadores de red. Bueno, para dar inicio, quiero darle la bienvenida y presentar a las personas que nos acompañarán en este webinar, que son mis compañeros. En este caso tenemos a Miguel Cifuentes, que es nuestro ingeniero de sistemas de estudios eléctricos. Él es ingeniero electricista de la Universidad del Valle y cuenta con 3 años de experiencia. Y tenemos a Diego Urrea, quien es uno de nuestros ingenieros de sistemas de potencia. Él es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia y cuenta con 3 años de experiencia. Entonces les doy la bienvenida y le cedo la palabra a Miguel para que nos empiece a contar de este tema. Gracias, María Paula. Muy buenos días a todos. Nuevamente agradeciendo su participación en este webinar. Les recuerdo que el espacio de preguntas será al final de la presentación, pero por supuesto pueden ir dejándolas en el chat a medida que transcurra la presentación para que al final del espacio las atendamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es entender el concepto de coordinación de protecciones. ¿Qué sería este concepto? Bueno, es un proceso de optimización estratégica mediante el cual se seleccionan, parametrizan, ajustan, configuran
los dispositivos de protección, tales como relés, interruptores, fusibles, reconectadores, entre otros, que están dentro de un sistema eléctrico. La coordinación de protecciones busca entonces asegurar desde la parte técnica la selectividad operativa de dichos dispositivos ante alguna contingencia. Esto pues significa que frente a cualquier falla que genere un cambio peligroso en las variables eléctricas, se permita despejar o aislar la sección más próxima al punto del evento, es decir, que opere la protección más cercana del lugar del problema. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos principales de la coordinación de protecciones? Primero, y creo que el más importante, es garantizar la protección de los seres vivos, también garantizar pues la protección de equipos ante fallas eléctricas, asegurando la seguridad integral y continuidad operativa del sistema. También se busca pues asegurar una desconexión rápida y selectiva, actuando primero el dispositivo más próximo a la falla y empleando las protecciones de respaldo únicamente cuando se necesite. También se busca pues mejorar la operación y mantenimiento del sistema para disminuir costos y prevenir interrupciones imprevistas. También se busca asegurar pues el cumplimiento de normas técnicas y regulatorias que garantizan la seguridad y confiabilidad de sistemas industriales y de potencia. Bueno, entonces para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados, existen normativas, regulaciones, acuerdos que los entes del sector eléctrico en Colombia han concretado. Para el caso de los proyectos de generación, tenemos el acuerdo CNO 1862, que rige desde el 1 de agosto de 2024 y que sustituyó el acuerdo CNO 1749. Esta es por ende la normativa vigente en Colombia que define cómo deben protegerse los sistemas de generación cuando se conectan al sistema interconectado nacional. Actualiza pues los requisitos técnicos de protecciones para todos los niveles de tensión, sin importar capacidad y tecnología, y busca garantizar pues que la integración de estas nuevas plantas de generación sea segura, coordinada y confiable. ¿Cuál es el objetivo principal de este acuerdo? Asegurar que autogeneradores y la generación distribuida operen correctamente, cumpliendo los criterios de protección, operación y desconexión tanto en redes de transmisión como de distribución local. ¿A quién aplica este acuerdo? Bueno, el acuerdo aplica a cualquier sistema de generación conectado entre niveles de tensión 1 y 4, ya sea una planta nueva o una existente que tenga cambios significativos como ampliaciones o algún tipo de repotenciación. Aplica entonces a sistemas o plantas basadas en máquinas síncronas, máquinas de inducción y sistemas basados en inversores y frecuencia variable, diferenciando pues los requisitos que cada tecnología va a requerir. Bueno, entonces en este contexto existen también otras normas que son complementarias al acuerdo CNO 1862. Es decir, pues que es importante considerarlas en conjunto para realizar una adecuada coordinación de protecciones. Tenemos entonces la CREC 174 de 2021, que es por la cual se regulan pues, las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el sistema interconectado nacional. También tenemos la CREC 148 de 2021, que esta pues establece las condiciones técnicas específicas para la conexión y operación de plantas de generación solar y eólica que se conecten al sistema de distribución local. Tenemos la CREC 101.011 de 2022, que pues esta establece el procedimiento de validación de condiciones técnicas y puesta en operación de plantas solares y eólicas que se conecten al SDL con capacidad entre 1 y 5 megavatios. Por supuesto, el RETIE en su versión más actualizada, que es la de 2024, que nos exige el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad eléctrica. Y también la circular CREC 021 de 2022, que es el formulario de conexión simplificado y que nos dictamina los lineamientos del estudio de conexión simplificado para AGPs, GBs y AGGs con potencia máxima declarada menor a 5 megas. Esta pues en aplicación de la resolución CREC 174 de 2021. Por último, también es muy importante considerar el acuerdo CNO 1603 de 2023, que es el que define pues, las curvas de tolerancia ante variaciones de tensión, las famosas curvas FRT, por sus siglas en inglés Fault Right Through, que es la capacidad de resistencia a fallos, y pues que nos establece los límites de las curvas de sobretensión y subtensión para plantas de generación basada en inversores y de frecuencia variable que se conectan al SDL, que tengan una potencia o capacidad neta declarada de entre 1 mega y 5 megas. Bueno, ya entrando en materia,
el acuerdo CNO 1862 en su capítulo 6 nos indica cuáles son los requisitos técnicos mínimos que todo sistema de generación conectado al nivel de tensión 4 o superior, e independientemente de su tecnología, deben cumplir. Básicamente nos dice que se debe disponer de esquemas de protección principal y de respaldo para proteger la instalación del sistema de generación, tanto en su punto de conexión como en la unidad de generación. Pues para las instalaciones que comparten activos de conexión, cada unidad de generación debería tener su propia protección y simultáneamente coordinar con las protecciones de las demás unidades que se conecten en la frontera compartida, por supuesto también coordinar con la red externa. Bueno, ya el capítulo 6.1, que sigue siendo parte del capítulo 6, nos indica las funciones de protección mínimas en punto de conexión o unidad de generación para los proyectos que se conecten a nivel de tensión 4 o superior, dependiendo de la tecnología del sistema. En este caso, pues tenemos los proyectos o sistemas de generación síncronos, los de generación basados en máquinas de inducción y los de generación basados en inversores y frecuencia variable. Como podemos ver, digamos, en estas tablas extraídas del acuerdo, dependiendo pues cada una de las protecciones que correspondan a cada uno de los sistemas de generación, se deben ubicar puntualmente, sea en el punto de conexión o en la unidad de generación. Por ejemplo, si miramos los sistemas de generación síncronos, las protecciones ANSI 21 y ANSI 51V se conectan en la unidad de generación, la 25 también, la ANSI 46, la 59, la 78 y la 40 también deben ir en la unidad de generación. Sin embargo, para la ANSI 32 y ANSI 51 y 51N, siendo esta la de sobrecorriente de faz y tierra, debe ir ubicada en el punto de conexión. Como vemos, para el sistema de generación de inducción son menos las funciones de protección que el acuerdo nos exige. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que deben estar ubicadas o en punto de conexión o en unidad de generación según corresponda. Y para los sistemas de generación basados en inversores y frecuencia variable, se puede observar que todas las funciones que el acuerdo nos exige deben ir ubicadas en punto de conexión. Adicional a esto, pues es importante aclarar que no todas las funciones de protección que pueden ser requeridas para proteger un sistema de generación independientemente de su tecnología, pues están acá y que ya es responsabilidad del promotor instalarlas para proteger su sistema. Sin embargo, pues esas protecciones que vaya a utilizar deben estar ajustadas y no pueden afectar o poner en riesgo la operación segura y confiable del sistema. Adicional, en este caso, pues para el nivel de tensión 4, las líneas de conexión que pues conectan el sistema de generación basado en inversores de frecuencia variable deben estar dotadas de un esquema de protección basado en protecciones diferenciales como función de protección principal, y en caso de no poderse implementar, se debe disponer de otro esquema de protección que sea igualmente adecuado para detectar y despejar fallas con y sin impedancia en la línea de conexión. Bueno, cualquier sistema de generación conectado a este nivel de tensión, el 4 o nivel superior, debe disponer de una bahía de generación con interruptor de potencia con la capacidad de apertura ante la máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión. Si varias plantas comparten activos, que vemos que eso es lo que puede ocurrir, debe haber un interruptor de potencia en la frontera comercial. También debe haber elementos de corte independientes para cada unidad generadora. Los dispositivos de corte deben garantizar una desconexión selectiva y coordinada. Para autogeneradores con corte alejado del punto de conexión, se exige que el envío de disparo tripolar transferido de las protecciones hasta el equipo de corte sea algo que se implemente. El equipo de corte debe poder reproducir la apertura local al recibir la señal. También la comunicación del disparo tripolar transferido debe ser redundante, es decir, que tenga doble canal, y el tiempo máximo de apertura no puede superar los 100 milisegundos. También nos indica pues este apartado que en caso de islas planeadas se debe dejar explícita en la matriz de disparo qué protecciones activan el corte. Bueno, ya pasando al capítulo 7 del acuerdo, este ya establece los requisitos mínimos de protección para la conexión de proyectos de generación en niveles de tensión 1, 2 y 3, lo que viene siendo pues el SBL. En este capítulo pues nos indica que para pues, sistemas de generación basados en máquinas síncronas se definen los requisitos de protecciones para cualquier capacidad instalada, es decir, aquí no vamos a depender
de una capacidad puntual. Sin embargo, para los generadores de inducción sí se definen requisitos para una capacidad instalada o nominal menor o igual a 0.25 megavatios y otra para mayores a 0.25. Para generadores basados en inversores y frecuencia variable, también se definen por capacidad instalada nominal, como lo vemos en pantalla. Menor o igual a 0.5 megavatios, capacidad nominal entre 0.25 y menor a 1, y mayor o igual a 1 megavatio. Bueno, el apartado 7.1 del acuerdo nos indica las funciones de protección mínimas que deben ubicarse en punto de conexión o unidad de generación para generación basada en máquinas síncronas y de inducción. Aquí pues nuevamente podemos ver que ya en este caso, como lo mencioné para el nivel 4, disponemos de funciones como la ANSI 25, la ANSI 32, ANSI 46, las de sobrecorriente controlada por tensión, etcétera. Y pues cada una de estas va a estar ubicada sea en punto de conexión o unidad de generación, de acuerdo con lo que las tablas nos indican. Sin embargo, ya empezamos a ver algo y es que, por ejemplo, la ANSI 25, la tabla nos dice en cuál de los dos puntos debemos ubicarlas, pero nos deja claro que el requisito puede aplicar para cualquiera de las dos. Es decir, que está a criterio del promotor o de la persona o la consultoría que ayude con el tema a estandarizar o definir en cuál de los dos puntos es más conveniente ubicarla. También pues podemos ver que los sistemas de generación de inducción tienen menos funciones de protección requeridas. Sin embargo, pues para sistemas menores a 0.25, la variación o lo diferente a esto es que las protecciones pueden estar ubicadas tanto en punto de conexión como en unidad de generación. Ya el apartado pues 7.2 nos habla de las funciones de protección mínimas en punto de conexión o unidad de generación para generación basada en inversores y frecuencia variable, es decir, plantas solares, aerogeneradores, etc. Aquí ya vemos que, como les mencioné anteriormente, nos discrimina el requerimiento de acuerdo a la capacidad, pero si podemos mirar las tablas, básicamente son las mismas funciones de protección para todas las capacidades nominales, a excepción de la de menor a 0.25, donde nos exige la función 59N, la de sobretensión de frecuencia cero. Sin embargo, las otras 27, 32, las de sobrecorriente 50-51, la de frecuencia anti-isla y verificación de sincronismo, se comparten para todas las capacidades nominales. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, ¿dónde se van a ubicar? Si en el punto de conexión o unidad de generación. Siendo pues lo más importante resaltar que la función de protección de sobrecorriente 50-51, 51N, para capacidades nominales menos a 0.25 megas y para entre 1 mega y 0.25 megas se pueden ubicar tanto en punto de conexión como unidad de generación. Sin embargo, para la capacidad nominal mayor a 1 mega, ya nos indican que debe estar en punto de conexión. Bueno, adicionalmente, el capítulo 7 del acuerdo pues, nos indica cuáles son los ajustes requeridos en cuanto a las protecciones sistémicas. Esto pues hace referencia a las de baja tensión, sobretensión y frecuencia, de acuerdo pues a las siguientes condiciones. Si son generadores síncronos conectados al SBL, la función ANSI 27 en sus dos etapas, la 1 y la 2, pues tiene unos ajustes predeterminados, en este caso 0.8 PU para la etapa 1 y 0.6 para la etapa 2, y una temporización de 10 a 15 segundos para la etapa 1 y de 5 segundos para la etapa 2. Son pues tiempos bastante altos en comparación con pues cómo operan las protecciones. Y las de 59 que son de sobretensión, su ajuste es de 1.12 a 1.2 en etapa 1 y de 1.3 en etapa 2, con tiempos de 5 a 10 segundos para la etapa 1 y ya más rápidas de 0.5 para la etapa 2. El acuerdo en este caso nos dice que la función ANSI 27 no es necesaria pues para los generadores síncronos, pero en caso de que se vaya a implementar, se debe cumplir con lo que se indica en esta tabla. Ya para los sistemas de generación basados en inversores y frecuencia variable, discriminamos entre los que son menores o iguales a 0.25 megavatios y los mayores o iguales a 0.25 megavatios. Para los menores a 0.25 megavatios, ya el acuerdo nos indica cuáles deberían ser los parámetros de ajuste tanto de tensión en valor PU como en tiempo.
y nos indica que la función ANSI 27 debe garantizar la protección del inversor y además coordinar con los tiempos de operación de las funciones de sobrecorriente de la zona de influencia. ¿Esto qué indica? Que debemos pues evidenciar cómo están operando las funciones de sobrecorriente de nuestro proyecto y del área de influencia, y por supuesto deben coordinar con la baja tensión, la ANSI 27 de estos proyectos. Adicionalmente, pues nos dice que para la capacidad nominal entre 0.25 y 5 megas, se deben definir los umbrales de esta función de acuerdo a los resultados del EACP, y para generadores entre 1.5, entre 1, perdón, y 5 megavatios se debe validar el ajuste de acuerdo a las curvas de presión de tensión, las FRT, que pues, están relacionadas con el acuerdo CNO 1603. Es decir, que esta temporización debe cumplir pues, con lo que este acuerdo nos indica de las curvas de sobretensión y subtensión. ¿Qué son estas curvas de acá? Entonces, el funcionamiento o cómo podemos entender este tema es que ya el acuerdo ha definido los límites de sobretensión y subtensión que deberían soportar las plantas o los sistemas de generación eólicos y solares fotovoltaicos con condicional SDL para las funciones de sobretensión y subtensión. Básicamente lo que se busca es que cuando ocurre alguna falla o un evento y la tensión pues varía y puede tener alguna repercusión en el sensado pues de la tensión de las protecciones, el parque no, bueno, el parque o el sistema de generación no vaya a salir cada vez que de pronto hay una pequeña falla que baje la tensión o que la suba un poco. Entonces la idea es que las plantas sirvan también como de soporte de tensión para el sistema ante alguna falla y no se desconecten cada tanto. El objetivo pues es que cuando ocurra una falla y la tensión que la protección esté registrando se encuentre por fuera de estos límites, de estas líneas que vemos acá en la gráfica, la función opere, pero cuando este nivel de tensión se encuentre dentro de los límites de estas curvas, no vayan a operar porque nos van a servir para, como soporte de tensión en el sistema. Bueno, el capítulo 7 también nos dice que en cuanto a los sistemas de interrupción, el acuerdo pues indica que todo sistema de generación independiente de su tecnología y que esté conectado a los niveles de tensión 1, 2 y 3 debe disponer de un equipo de interrupción o corte capaz de abrir ante las máximas corrientes de cortocircuito. Esto pues dependiendo de si es un sistema de generación o de autogeneración y de su capacidad. Básicamente, si podemos ver las tablas, dice que si la potencia es menor o igual a 0.25, sea un sistema de generación, generación distribuida o de autogeneración, debe disponer de un equipo de corte tipo interruptor termomagnético o interruptor con unidad de disparo. Ya si la potencia está entre 0.25 y 1 mega, tanto para el sistema de generación como autogeneración, debe disponer de un interruptor con unidades de disparo, reconectador o interruptor de potencia, y si la autogeneración es entre 1 mega y 5, también puede disponer de esos mismos elementos. La variación es que si es un sistema de generación o generación distribuida y de potencia mayor o igual a 1 mega, ya el equipo de corte debe ser más robusto, debe ser un reconectador o interruptor de potencia, y para el sistema de autogeneración es cuando la potencia es mayor o igual a 5 megas que debe disponer de este equipo más robusto. Ya por último, pues para evitar el funcionamiento en modo isla, pues el acuerdo indica que donde sea técnicamente viable, se debe considerar un esquema intertrip como protección anti-isla principal y la función ROCOF como función de respaldo. ¿Qué es el esquema intertrip? Bueno, esto es un esquema de disparo remoto y asistido por comunicación, es decir, que cuando se presenta una apertura pues, de una parte del circuito aguas arriba del punto de conexión, del sistema de generación, pues el dispositivo que realizó la apertura, sea un interruptor o reconectador del OR, enviaría la señal de disparo remota, evitando inmediatamente el funcionamiento en modo isla. Digamos que esto es como lo más efectivo y lo que se recomienda. El ROCOF, por otra parte, pues es la tasa de cambio de frecuencia, que básicamente mide la rapidez en que la frecuencia del sistema eléctrico cambia en un momento dado. Se expresaría en Hz por segundo y es un indicador de desequilibrio entre la generación
y pues el consumo de energía o la demanda. Entonces esto también nos indicaría cuando el sistema queda funcionando en modo isla. Entonces, el objetivo es que el esquema principal sea el intertrip y la función de respaldo sea la de Rokov. Entonces, en caso de usar la función Rokov como protección anti-isla, se debe ajustar el valor indicado por el Centro Nacional de Despacho en los Estudios Eléctricos. Este valor ronda más o menos los 2 Hz por segundo. Sin embargo, dependiendo puntualmente del proyecto, de su ubicación, de la red donde se conecta, puede variar y pues esto se resulta de acuerdo a los estudios que se realicen y dice que con temporización mínima de 250 milisegundos. Nuevamente, esto es un valor que pues, se puede reajustar en común acuerdo con el OR, de acuerdo pues, a resultados de análisis de eventos que ellos tienen en su sistema. Cuando dice pues que donde sea técnicamente viable, se refiere a que pues donde vas a conectar el proyecto, si esa protección del OR cuenta con comunicación necesaria para esa implementación, pues que se pueda ejecutar. Sin embargo, donde no sea técnicamente viable, entonces considerar la función ROCOF como la principal y una función activa basada en realimentación positiva como respaldo a nivel de inversor y en este caso otro esquema para generadores síncronos y de inducción. Bueno, en este momento le cedo la palabra a mi compañero Diego, que nos va a complementar el tema de los EACPs de acuerdo pues al acuerdo CNO 1862. Diego, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por tu explicación y bueno, nuevamente le extiendo el saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, sí, tal cual lo venía mencionando Miguel, digamos ya como una síntesis de lo que se venía mencionando, aquí pues tratamos como de afirmar o de complementar eso de que debe incluir un estudio de coordinación de protecciones, al menos bajo lo que establece el acuerdo CNO 1862. Es importante hacer la acotación y la diferenciación de que, digamos, estos son requisitos o contenido típico que contiene un estudio de coordinación de protecciones para AGGs, para GDs o incluso para AGPs. ¿Por qué hago pues como la acotación? Porque digamos ya cuando hablas de una coordinación de protecciones para proyectos de gran escala que ya implican el tema de CNO 1937, implica pues otro montón de funciones, de requisitos que de pronto no están en el que sí aplican efectivamente para proyectos de generación distribuida, de autogeneración a gran escala y de autogeneración a pequeña escala. Entonces, digamos como un contenido básico que por lo menos debería tener un EACP, ¿cierto? Algo con lo que uno debe partir de que debe tener, es primeramente un unifilar, ¿cierto? Un esquema eléctrico de su sistema y de cómo se va a conectar a ese punto de conexión, a esa frontera, ¿cierto? Entonces ahí debe estar como toda esa ubicación, los tramos, las protecciones que se van a usar, la tecnología, los transformadores, los grupos de conexión, todo ese montón de requerimientos, de equipos que deben haber pues al interior de un parque y en su frontera con el operador de red, pues deben estar ahí especificados. También se debe pues como hacer la mención y especificar, digamos, los equipos de protección que yo voy a utilizar, qué funciones van a tener, ¿cierto? Van a tener función 27, 59, 50, 51, todas las sistémicas y puede pescar alguna otra más según sea el requerimiento específico y según sea pues la característica del relé o reconectador que se vaya a implementar. También qué función anti-isla se va a implementar, si va a ser Intertrip o si va a ser Rokov la principal con respaldo con reglamentación positiva. También se deben especificar pues los valores para el sincronismo, ¿cierto? La ANSI 25, se debe especificar que se va a activar el sincrocheck y también se debe pues de realizar estas verificaciones de curvas de fall right true para en el caso pues de que tengamos tecnología con inversores muy importante saber que se debe contar con SPAT. Es muy importante para todos estos sistemas y para la coordinación de protecciones en específico, el tema de la existencia de un sistema de puesta a tierra. Algunos de ustedes seguramente durante etapas de diseño de sistemas de puesta a tierra se habrán dado cuenta pues que hay un ítem importante, ¿cierto? Para el tema de tensiones de toque de paso y los cálculos que realizan los softwares, que es el tema del tiempo de despeje o el tiempo en el cual va a estar la falla pues operativa. Normalmente mucha gente, no sé, asume unos 500 milisegundos, 600 milisegundos,
para esos tiempos en los cuales la falla puede estar operativa. Pero la idea es que con la coordinación de protecciones vos trates de garantizar tiempos mucho menores para intentar aislar a las personas o intentar pues garantizar que la falla va a estar presente en el sistema el tiempo mínimo posible para, digamos, no causarle daños ni a la instalación ni a las personas. Entonces, digamos que la coordinación de protecciones y el diseño de un sistema de puesta a tierra están muy de la mano y están muy ligados desde este ámbito. Bueno, ya otro requisito importante pues, que incluir un EACP es lógicamente las verificaciones y las comprobaciones que se hacen de las curvas TCC, ¿cierto? Es decir, que vos sí verifiques que tu curva tiene un decalaje oportuno, que sí coordina con las protecciones del operador de red o con la protección pues, que haya aguas arriba de tu punto de conexión y que estés verificando pues que tengas pues esos márgenes de selectividad y que todo esté acorde pues a lo que tanto a lo que te requiere la norma como a lo que te pueda requerir particularmente el operador de red en tu coordinación de protecciones. También debes tener pues unos análisis de escenarios operativos, ¿cierto? En este caso un caso base, ¿cierto? Un escenario ante contingencias, con y sin generación. Ver cómo se comporta pues la planta ante huecos de tensión. También aquí de pronto importante añadir un tema que es el análisis de flujos y de cortocircuito, que es súper importante previo pues a la realización del estudio de coordinación de protecciones. Y pues y finalmente una verificación de que si tengamos como bien presentes todos esos criterios de cumplimientos y que se los tengamos bien como explicaditos, ya sea al operador de red o ya sea al operador del sistema, ¿cierto? Es decir, que no te inventes unos ajustes y no digas como por qué lo pusiste así o bueno, lo puse así porque sí, no, tenés que tener unos criterios bien definidos y explicarlos muy bien en el informe para que, digamos, el operador de red o quien sea que tenga el papel de revisar este estudio, pues sepa qué lógica usaste, como qué criterios utilizaste, porque más adelante pues vamos a ver que criterios hay muchos, ¿cierto? Para ajustar una misma protección hay muchas formas de tomar muchos criterios, entonces, digamos, es importante aclarar cuál fue el que tú tomaste y cuál fue el que quisiste emplear. Bueno, otra pregunta interesante que puede surgir, y más que todo ahorita hablando pues de AGGs, GDs y AGPs, es el tema de cómo presentar la información al operador de red, ¿cierto? Digamos que para este tipo de proyectos que son un poquito de menor capacidad, pues el que audita los estudios de coordinación de protecciones, el que te pega un vistazo, que te realiza los comentarios, siempre va a ser el operador de red, ¿cierto? Entonces es importante que al operador de red, es como mencionaba anteriormente, para él todo esté muy bien explicado, que le presentes la memoria de cálculo detallada, ¿cierto? Que sustenten pues todos esos ajustes, em, que sustentes por qué lo hiciste así, muestres tus resultados de cortocircuito, de flujos de carga, que también pues hace parte de lo que es el estudio de condiciones simplificado, y que básicamente tus ajustes garanticen selectividad, ¿cierto? Que cumplas con los tiempos, con los umbrales definidos, y que pues todo esté alineado para que la coordinación pues sea efectiva, ¿cierto? También lo que mencionaba anteriormente de los sistemas de puesta a tierra, y bueno, y todos los parámetros de red pues que integra el OVR. Bueno, aquí de pronto se nos escapó un datico, pero bueno, esta es básicamente la documentación útil que nos puede ayudar a la hora de empezar a realizar un estudio de ajuste y coordinación de protecciones. ¿Por qué es una documentación útil? Porque hay casos de varias cosas que hay disponibles, ¿cierto? Tanto documentos NO como de documentos de operadores de red, como documentos de XM que te ayudan a tener esos criterios, esa estructura base para desarrollar los ajustes de coordinación de protecciones. Por ejemplo, ¿cierto? El acuerdo 1862 te da como esos requisitos mínimos, entonces ya es una buena base sobre la cual partir. Bueno, ya tengo estos requisitos mínimos que tengo que implementar para mis protecciones. Entonces ahora también es importante pues, tener en cuenta el CNO 1603, ¿cierto? Los límites de curva CFRT. Luego voy a los lineamientos para elaborar ESP para DERS en el SDL, que básicamente este documento es muy importante, ojalá pues lo puedan consultar por ahí. Y este documento básicamente te da una estructura, ¿cierto? Te da un esqueleto de qué cosas debe contener el ACP, ¿cierto? Em, Te da hasta formatos de presentación, te da como todas esas herramientas que vos sabes ya que eso lo debes tener en cuenta a la hora de realizar el EACP, ¿cierto? Ya por ahí también hay unos documentos guía, por ejemplo, los de XM, que
tienen unas guías de cómo realizar ciertas validaciones para curvas FRT, simulaciones pues, para sistemas de generación distribuida, requisitos operativos, también hay algunos modelos de inversores, entre otras cosas. También hay documentación pues, del operador de red, que esta es bastante importante porque pues ya sabemos, ¿cierto? Va a ser el operador de red, puede ser SENS, NL, PM, EPSA, ESA, Afinia, Aire, bueno, entre todos los que hay. Y digamos que no todos manejan su sistema de la misma forma, o no todos tienen exactamente los mismos criterios para ajustar sus protecciones, y no todos, digamos, comparten como la misma visión de cómo debe ser la selectividad en un circuito. Si bien es cierto, pues, que el tema de respetar los tiempos es transversal, pues, a todos, también hay otros detalles, como por ejemplo, no sé, según sea el nivel de tensión o según sean las características de su sistema. Por ejemplo, a EPM le puede gustar que los decalajes estén mínimo en 120 milisegundos entre tu protección y la protección del operador de red. Pero digamos a, no sé, a Enel o a Finia le gusta que esos tiempos de decalaje sean 140 milisegundos. Digamos que ambos son tiempos buenos, son aceptables, pero es importante tener ese criterio del operador de red para que no tengas un reproceso. Porque si no tenés como eso claro en un inicio, luego vas a recibir el comentario: venga, no me estás garantizando tantos milisegundos de decalaje entre estas dos protecciones, por favor, haz una modificación o cosas del estilo, ¿cierto? Son cosas que te puedes ahorrar si de una vez tenés eso en cuenta y analizas pues con qué operador de red tenés que ir lidiando. Asimismo, con otro tema de requerimiento, ¿cierto? Según sea el operador de red, hay algunos que de pronto te pueden pedir más o menos detalle en los ajustes o en los criterios o en, bueno, varias cosas pues, que pueden surgir en el desarrollo tanto del estudio de coordinación de protecciones como del estudio de conexión simplificado. Y por último, es de vital importancia, esto sí, pues es innegociable, disponer pues, de la ficha técnica de los equipos que vas a instalar. ¿Por qué? Porque vos te puedes, no sé, ilusionar a ajustar de todo en un relé, pero resulta que ese relé no tiene ciertas funciones de protección, o le falta una protección sistémica, o esto o aquello, o de pronto los rangos no dan para ajustarlo en lo que vos querés. Entonces ahí es muy importante que vos sepas hasta dónde o qué capacidad tiene tu equipo para ser ajustado, porque digamos todos los equipos no tienen las mismas características, y pues ahí es muy de vital importancia pues que tengas presente eso, ¿cierto? Las características, funciones y operatividad pues del equipo que selecciones para la protección de los sistemas. Listo. Y ya para finalizar, quisimos traer un caso práctico. Ese es un caso bastante básico, no es pues, nada súper misterioso del otro mundo, pero sí creo que puede servir de base para de pronto las personas que de pronto nunca han tenido como una interacción con este mundo de la coordinación de protecciones, para que se hagan más o menos a la idea de qué hay que hacer o qué se debe garantizar o qué se debe más o menos mirar en un proceso de coordinación de protecciones. Entonces, bueno, el caso práctico está realizado para una generación distribuida. Lo quisimos hacer para una generación distribuida porque, digamos, aunque bien está por debajo de una mega, para este tipo de generaciones es muy recomendable, por ejemplo, poner o disponer de un reconector de media tensión, ¿cierto? Que te garantice protección tanto de funciones sistémicas como de protección de sobrecorriente en el punto de conexión. Entonces, generalmente para generadores distribuidos se suele utilizar reconectadores, ¿cierto? Eh, son muy buenos para este propósito. Este caso es hipotético, ¿cierto? Puede ser que exista una subestación que llame Yarumo, ¿cierto? Pero no, si existe, pues no es esta, ¿cierto? Eso es un caso hipotético que es, bueno, es una conexión a la subestación Yarumo entre C2. Básicamente, el generador distribuido se conecta en el punto B, a una distancia de más o menos 7 kilómetros desde la subestación hasta el punto de conexión. Ese calibre, pues, del cable está en 266.8 SCR, muy común acá en Antioquia. La conexión del generador hasta el punto de conexión está hecho en un calibre a un 0 ACCR descubierto de 250 metros. La protección del punto de conexión se va a llevar a cabo pues, con un relé Noya Power OSM 310. Y básicamente acá en el cuadrito de la izquierda, en el gris, están los niveles de cortocircuito de la subestación, las impedancias de secuencia positiva y secuencia cero, llevan las componentes de cortocircuito. Y en la parte derecha, pues tenemos unos resultados de cortocircuito trifásico y monofásico para el punto de conexión. Digamos que estas dos variables pues son previamente obtenidas, ¿cierto? Digamos, este sistema ya está modelado,
pero quisimos traerlo así ya listo porque, digamos, es un proceso más tedioso ir montando todo acá, sino más bien pasar directamente a lo que es puntualmente el análisis de coordinación de protecciones. Entonces, muy importante, digamos, previo a este paso ya del análisis, como le mencionaba anteriormente, deben de tener pues muy bien afinado y muy listo su estudio de cortocircuito del área de influencia. Entonces, pasemos por favor, María, a la siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, normalmente uno para realizar estos estudios pues ya cuenta con unos insumos del operador de red que te dio, por ejemplo, para el estudio de conexión simplificado, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, vos puedes construir tanto tu equivalente de red, ¿cierto? Que en la anterior página les mostraba más o menos cuáles eran las unidades de cortocircuito, y también tenés las características de tu circuito hasta el punto de conexión. Muchos operadores de red también te dan la característica de todo el circuito, de hasta el último nodo del circuito. Puntualmente hay otros que no, solamente te dan hasta el punto de conexión, pero digamos no es un problema de cara a lo que es la coordinación de protecciones. Entonces, digamos, para este caso en particular quisimos traer este equivalente, es pequeño, pero bueno, nos sirve como caso de estudio para ejemplificarlo, que básicamente cuenta con un equivalente de red, ¿cierto? Que es la subestación Yarumo en 13.2 kilovoltios, una barra pues de 13.2 kilovoltios a pues la barra de la subestación a la cual se conecta pues el circuito Yarumo 1, que es al cual se conecta el generador distribuido, y también se conecta pues una carga que representa la demanda de los demás circuitos que puedan haber conectados a la subestación. En el punto A, que bueno, no está bien señalizado, pero es el punto al cual hay conectada una carguita que se llama Yarumo 1. Básicamente este representa la carga del circuito de Yarumo 1. Y el punto B es el punto de conexión del generador distribuido. En este caso, este generador distribuido es de 990 kilovatios, como les mencionaba anteriormente. Se conecta por medio de un transformador de 1 mega, con grupo de conexión de YN5, con un porcentaje de impedancia de cortocircuito del 6%, con relación de transformación 13.2 a 0.8. Y bueno, básicamente eso sería como todo. También tiene pues como una carga de servicios auxiliares que es típica pues de estos proyectos, y en color azul pueden evidenciar como las protecciones que se consideraron o se tuvieron en cuenta para, para el estudio de ajuste y coordinación de protecciones de este ejemplo, ¿cierto? De pronto si ya queremos hacer algo muy detallado, pues también podemos tener en cuenta las protecciones de cada inversor y de los servicios auxiliares, entre otras cosas. Pero digamos, para el caso del ejemplo, pues lo que queríamos hacer era mirar cómo interactúan esas protecciones, tanto del interruptor totalizador de baja tensión, como el reconectador, como la protección del operador de red en el inicio del circuito. Bien, ¿qué más les puedo contar? Bueno, sí. El modelo de inversores que se empleó fue un Huawei Zoom 2330 KTLH1, muy típico. Y el aporte de cortocircuito que se modeló para este inversor es básicamente un 10%, un 10% por encima de la potencia nominal que puede entregar el inversor. Recordemos que este tipo de tecnologías que es basada en inversores, digamos que ese aporte de cortocircuito que tienen no es demasiado significativo respecto a su potencia nominal, y siempre va a depender muchísimo en el instante en que se provoque pues el cortocircuito, de qué tanta es la irradiancia pues incidente sobre el parque fotovoltaico. Para sí mismo el generador pues poder, o más bien el inversor, poder inyectar potencia y corriente de cortocircuito a la red. Entonces digamos que eso es muy relativo, pero digamos ese caso del 10% por encima es el que generalmente se toma y es como el caso más crítico que puede haber, ¿cierto? Por último, también en la parte superior, que se me había olvidado un poco mencionarles, pues está básicamente el ajuste de protección actual que tiene la protección del operador de red. Eso es algo fundamental, ¿cierto? Cuando uno recibe unos insumos de parte del operador de red, uno debe de recibir también el insumo de cómo están las protecciones de ellos, o sea, qué ajuste tienen. Como es uno en eso, no es un adivino, no puede entrar como a suponer o a especular con eso. Eso ya está como está, y vos debes tener en cuenta ese ajuste que ya tiene el operador de red para poder, digámoslo así, coordinar tu propia protección, ¿cierto? Si vos no tenés la referencia de cómo está el sistema, pues muy difícil va a ser que puedas como coordinar una protección si no sabes cómo con qué hacerlo. Entonces, digamos, esto es información que 100% debe de suministrar el operador de red a la hora de entregarte los insumos para el estudio de conexión simplificado, o los insumos para el estudio de coordinación de protecciones, si digamos solamente eso es lo que se requiere. Listo, ya creo que con esto nos podemos ir a lo que es el software de Xsilent. Les voy a compartir pantalla desde mi equipo y me cuentan, porfa, María Paula o Andrés, o Miguel, si de pronto pueden verla.
Aquí les debería estar compartiendo el Power Factory. Me cuentan, por favor, si lo están viendo. Sí, Diego, Sí, ya Diego, en este momento se comparte. está viendo. Listo, perfecto. Y ahí te ve. Listo, listo. Muchas gracias, muchachos. Entonces, básicamente, como les mencioné, esta sería básicamente la topología del circuito del proyecto. No sé si se está viendo bien ahí, muchachos, con este zoom para que la gente pues pueda identificar los nombres de las variables. Sí, Diego, perfecto. Y ahí se logra leer. Ahí Listo, estás bien. perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, básicamente, hacemos un resumen otra vez. Tenemos un equivalente de red, ¿cierto? Que se llama Yarumo 13.2. Aquí tenemos pues, los parámetros de cortocircuito. Esto pues se debe configurar acorde a la información que también debe entregar el operador de red, ¿cierto? Esto no es inventado. Esto deben de tenerlo por ahí como parte de los insumos. Esto debe ser información que se les debe entregar. Y y bueno, ya está la carga del resto de la subestación. El conductor acá, digamos, este tramo hasta el punto A, que es este, que estoy señalando con el clic, es en 266.8 ACCR cubierto. Este tramo de acá es de 5 kilómetros y desde el punto A hasta el punto B hay 2 kilómetros para un total de 7 kilómetros desde la cabecera de la subestación hasta el punto de conexión del proyecto solar, que es en el punto E. Como les mencionaba, ¿cierto? En la cabecera del circuito, pues hay una protección. En este caso, pues es un reconectador. Muchas veces también es un interruptor. La diferencia, pues, radica en el soporte al cortocircuito, pues, que tienen estos equipos. Pero, digamos, estos son configuraciones muy típicas. Si bien es cierto que para las subestaciones de distribución no debería, el deber ser no es que haya un reconectador protegiendo la vía de un circuito. Esto es muy normal, esto pasa en todos lados. Lo ideal fuera que hubiera un interruptor de potencia con su relé, pero no, digamos eso es infraestructura que se suele destinar para subestaciones que son bastante más robustas o importantes. Digamos, para subestaciones que uno típicamente se puede encontrar en un pueblo o así, muchas veces se encuentra reconectadores, y no solamente a nivel de 13.2 o 13.8, sino también a nivel de 34.5 e incluso 44 kilovoltios. Entonces es algo pues a considerar. Y bueno, esta ya sería pues como la topología. El generador distribuido, ¿cierto? Cuenta con un transformador, como les comentaba, de 1 mega, con impedancia de cortocircuito del 6%, relación de transformación de 13.2 a 0.8 de 1 mega y grupo de conexión de YN5. Es muy importante que consideren esto, que para proyectos de generación distribuida o de autogeneración a pequeña escala o gran escala, no se debe suministrar corriente de secuencia cero a los circuitos. ¿Cómo así? Es decir, yo no puedo tener un aporte de corriente 3 y 0 hacia la red con este tipo de proyectos. Es por eso que normalmente, típicamente y en todos lados van a ver que estos proyectos de generación se conectan con transformadores que tienen un delta en el primario. Voy a ver si por acá puedo activar el tema de los vector groups. Con un delta en el primario, epa. Con un delta en el primario, ¿por qué? Para que no inyecten potencia, perdón, corriente de secuencia cero a la red ante fallas monofásicas o bifásicas a tierra. Entonces esto es también muy importante que lo consideren. Y bueno, entonces acá estaría el reconector pues de la subestación Yarumo con los ajustes pues que previamente vimos. Acá estaría el ajuste de la protección local, que sería el Noya Power, y este sería pues el relé o el interruptor más bien, de baja tensión de totalizador de los inversores. Es decir, este engloba pues todo el devanado secundario del transformador, y a partir de acá se pegan tres inversores. En este caso pues están representados como un solo equipo con tres unidades en paralelo. Bien, entonces ahora sí, entrando en materia. Bueno, ¿y yo qué hago con eso, cierto? ¿Cómo me desenvuelvo a la hora de hacer un estudio de coordinación de protecciones, o qué tengo que mirar? Bueno, si hablamos del tema de protecciones sistémicas, vimos que para proyectos que sean inferiores a 0.25 megavatios, o sea, inferiores a 250 kilovatios, pues es muy sencillo. Para el tema de las protecciones sistémicas, simplemente debo de implementar los ajustes pues, que me indica el CN 1862. Y en el tema de protecciones de sobrecorriente, pues no tengo ningún problema. Simplemente debo adaptar un interruptor y hacer el cálculo, pues como se realiza el cálculo siempre, ¿cierto? De tanto de capacidad como
de capacidad del conductor para no dañarlo, ¿cierto? Para no permitir que este se queme o entre en sobrecorrientes y poco más. Simplemente sería hacer ese cálculo de ese interruptor, pero no es muy complejo, ¿cierto? Es básicamente como se realizan todos los cálculos de las instalaciones de usuario final o de baja tensión, ¿cierto? Lo típico. Pero ya luego, si de pronto yo voy a instalar una GP que es superior a 0.25 megavatios, ya entra otro tema. Y es que si es una GPE, por ejemplo, ¿cierto? Es un autogenerador, yo tengo una opción. La primera opción es que puedo poner un reconector en media tensión, ¿cierto? Nadie me lo impide. Pero eso es costoso, ¿cierto? Eso no son equipos que sean precisamente baratos. Y la otra opción es que yo puedo poner un relé que simplemente me mida tensión en media tensión, ¿cierto? Es decir, que solamente tenga capacidad de censar valores de tensión y que tenga implementadas las funciones sistémicas, porque esas son obligatorias en media tensión. ¿Cuáles son las funciones sistémicas? Las vimos antes, la ANSI 27, etapa 59, etapa 1, etapa 2, la ANSI 59N, la ANSI 81U, la 81O y pues la protección anti-isla. ¿Por qué? Porque yo para esos AGPs puedo hacer algo y es que simplemente con ese relé mido sistémicas y envío una señal de disparo transferido a mi interruptor en baja tensión, ¿cierto? Es como si esta protección acá en media tensión me enviara un disparo a esta de baja tensión y yo ya no tendría que garantizar pues ese disparo acá, que para eso son los reconectadores. Entonces eso para los AGPs es una muy buena opción, ¿cierto? Es de pronto un poco más económico que comprar un reconectador y sigo cumpliendo pues con las especificaciones de protección. Ya cuando entro al tema de la generación distribuida, ya ahí sí pues debo de garantizar tener un equipo de corte en media tensión, ¿cierto? Un equipo de apertura de corte. En este caso pues un reconectador. También se podría, por ejemplo, con un interruptor de potencia, podría ser, no sé, una BB, un cel, pero digamos, el reconectador pues es muy flexible. Y es mucho más fácil de instalar, ¿cierto? No te requiere una celda y digamos la infraestructura es más, bueno, requiere menos espacio que un interruptor de potencia. Entonces, por eso los reconectadores pues, se suelen utilizar mucho. Entonces, digamos, este caso de estudio pues contempla eso, un reconectador. ¿Por qué? Porque es, digamos, lo más interesante pues que se puede como evidenciar para este tema de la coordinación de protecciones en AGGs y GDs. Ahora bien, una vez ya tengo pues esos equipos definidos, ¿cierto? En este caso el Noya Power para media tensión, el interruptor para baja tensión, que típicamente, importante mencionarlo, debe tener las características L, S y G, que son pues curva long time, short time, instantaneous y ground, ¿cierto? Ya yo me paso a lo que es las curvas de sobrecorriente. Estas curvas son logarítmicas, ¿cierto? Entonces tienen una escala logarítmica para que vayan fijándose acá como aumenta. Y básicamente yo lo que busco con esto es mirar que yo no esté traslapado inicialmente, ¿cierto? Que mis protecciones, siendo en este caso la verdecita, la del operador de red, y que mi protección del reconectador de media tensión, en este caso la, no sé, moradita, no estén traslapadas ni en fase, que serían estas gráficas de la izquierda, ni para neutros, que serían estas gráficas de la derecha. Entonces digamos que en este caso vamos bien, ¿cierto? Porque según los ajustes pues, que se propusieron para este reconectador, pues no estoy traslapándome con la curva verde, que sería pues lo inicial. Y ya lo que debo empezar a verificar después es que según mi nivel de cortocircuito en el punto de conexión, pues yo no empiece a tener problemas con el decalaje, es decir, que se me disparen en tiempos muy similares las dos protecciones, tanto el reconectador de la cabecera como el reconectador del proyecto, porque ahí pues no estoy garantizando selectividad. Ustedes saben que eso, pues todos esos equipos tienen un tiempo de apertura, entonces puede ser que si mis tiempos son muy cercanos, es posible que se abra primero el reconectador de la cabecera que el reconectador propio del proyecto, y en cuyo caso pues estoy descoordinando y ante una falla interna de mi proyecto pues estoy sacando un circuito del operador de red, entonces eso es lo que nadie quiere. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? Lo primero es mirar pues que no estemos traslapados y lo segundo es ya comenzar a mirar, por ejemplo, aquí lo voy a hacer pues con una constante, pero la idea es que estos sean validaciones de cortocircuito y vayan haciendo ese cortocircuito máximo, ese cortocircuito mínimo, vayan evaluando impedancias, pero la idea es que acorde pues a ese cortocircuito máximo ustedes vayan evidenciando esto, ¿cierto? Que mediante yo voy desplazándome por esas curvas de tiempo y corriente, pues no tenga como problemas en el decalaje. ¿A qué quiero llegar? A que la distancia entre tiempos que haya entre mi protección y la protección del operador de red
no sea muy inferior. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Digamos, si yo tengo, por ejemplo, una falla que en mi punto de conexión al cual la corriente llegue a estos valores, ¿cierto? Que serían aproximadamente 4 kiloamperios. Miren que mis protecciones del operador de red y del parque, ¿cierto? Son tiempos muy similares, solo hay una diferencia de 20 milisegundos. Entonces, digamos, esto no estaría coordinado, o ahí habría un problema y habría que entrar a evaluar, pues, si se realiza un reajuste o si se coordina por reconexiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese es el punto. Entonces, pues lo primero es eso, mirar como ese nivel de cortocircuito máximo que vos tenés como en tu barraje al cual proteges con el reconectador. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el caso del cortocircuito trifásico, vemos que efectivamente, por ejemplo, el cortocircuito está dando similar, ¿cierto? Similar no, el tiempo de operación es muy similar, entonces acá hay una clara descoordinación, pero entonces ahí entra a ver, bueno, ¿y qué hacemos? Porque una opción puede ser, como les dije antes, uno puede pues proponerle ajustes al operador de red, ¿cierto? Entonces ya aquí puedes, no sé, buscar que se aumente un poco el tiempo, perdón, la corriente a la cual corta está la función 50 pues, del reconectador, o puedes sugerir, en caso de que no hayan, que se implementen reconexiones en el reconectador de la cabecera. Es decir, de tal forma que si hay una falla interna y ambos reconectadores salen al tiempo, si este reconectador de la cabecera tiene una reconexión, por ejemplo, me va a garantizar que va a seguir habiendo suministro, porque este se va a volver a cerrar, me va a permitir el suministro al circuito, pero este se va a permanecer abierto y va a aislar la falla, en caso pues de que la falla sea interna como en este caso. Y así pues para también el tema de las protecciones de neutro. Eso por un lado, ¿cierto? En cuanto a verificaciones, ¿cierto? Ir mirando que los decalajes sean oportunos, que las distancias pues entre curvas sean las adecuadas en cuanto a tiempo. Y por otro lado, ya está el tema, pues eso, pues criterios hay para tirar para arriba, ¿cierto? Pero entonces, así como a grosso modo, pues les puedo mencionar lo siguiente, y es que la idea de una configuración de un relé para esos es que, por ejemplo, ante una falla trifásica que se dé en baja tensión, yo garantice que en mi curva de tiempo inverso, en media tensión, no se me va a disparar. ¿Cuál es la curva de tiempo inverso? Es la curva que vemos acá como alargadita, que es como una especie no sé, de convita, ¿cierto? Y ya la curva de tiempo definido es la que literalmente tiene un tiempo definido, ¿cierto? Que para cualquier valor de corriente que pase a partir de este valor de corriente, pues mi tiempo de disparo va a ser exactamente el mismo. En cambio acá, pues vemos que según sea pues la corriente, los tiempos son variables. Entonces digamos que esa es como la diferencia. Pero entonces es eso. Un criterio básico es ese, que por ejemplo si yo tengo una falla en baja tensión, mi protección de media no se dispare en tiempo definido. Por ejemplo, acá está muy bien representado. Por ejemplo, para una falla en baja tensión, se abre el interruptor de baja tensión, ¿cierto? Que tiene pues unos ajustes típicos. Esto ustedes también lo usaron un montón de instalaciones de usuario final. Pero digamos, miren que ante esa falla, mi reconectador en media tensión no se disparó en su parte de tiempo definido, sino que se disparó en su curva de tiempo inverso. Y digamos que los tiempos de disparo entre una y otra son bastante aceptables. Y asimismo, para la protección del operador de red y la protección del reconectador, pues los tiempos entre una y otra pues, son ya bastante grandes. Pero es por el tema de la característica de la falla en baja tensión. Y bueno, sí, eso sería como básicamente los conceptos o criterios que hay que tener para las protecciones de media tensión. Bueno, ya ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y yo cómo ajusto el arranque de esas protecciones? ¿O cómo defino esta, cierto? Para que no dispare en tiempo definido ante fallas en baja tensión, se ajusta esta característica de la instantánea. Pero entonces ustedes me podrán preguntar, bueno, ya la de tiempo inverso, ¿yo cómo ajusto el arranque, cierto? Eso normalmente se ajusta acorde a la capacidad del proyecto. Si yo tengo una capacidad pues de 990, de 1000, pues trato de que el arranque esté un poquito por encima de eso, ¿cierto? Para que lo que el relé detecte sean sobrecorrientes pues ya importantes. Y lo mismo para la función de neutro, ¿cierto? Que ese arranque esté pues definido por un porcentaje de la corriente nominal del circuito trifásico. Y lo mismo para el arranque pues, de la instantánea de neutro. También se toman criterios parecidos, ¿cierto? Un porcentaje de la corriente máxima de cortocircuito o un porcentaje por encima de la corriente vista en el extremo remoto. Pues son infinidad de criterios que, como les comento, pues ya cada cual pues mirará como cuál se acopla más a su caso de estudio en particular y en base a eso pues lo ajustará. Y ya recordemos que, por ejemplo, en este caso, pues las curvas de la figurita verde, pues están predeterminadas
por lo que te dice el operador de red, ¿cierto? Eso es lo que es, así están esas protecciones. Y ya si vos pues encontrás como un caso de descoordinación, pues lo que haces es tratar de evaluar cómo modificando esta curva o esta otra, pues puedes llegar a la coordinación. Pero eso ya es más que todo un proceso de prueba de error y ensayos y mirar cómo están dando los resultados, evaluar fallas de impedancia, etcétera, etcétera. Para este caso y para en general los casos de los generadores distribuidos, si bien es cierto que es importante en una coordinación de protecciones garantizar coordinación ante eventos de n-1, digamos que los circuitos de distribución son muy especiales porque pues, al ser radiales, si hay una condición de contingencia de -1 aguas arriba de tu proyecto, pues ya te desconectaste, ¿cierto? Ya no hay pues circuito. Y si la condición de contingencia sea aguas abajo de tu punto de conexión, pues eso también es otra condición que muchas veces tampoco es tan relevante para la coordinación de protecciones. ¿Por qué? Porque normalmente no hay fuentes de generación ni fuentes de cortocircuito conectadas aguas abajo de tu punto de conexión. Es decir, a un circuito de distribución, pues además de generación distribuida o GPS, pues no se le conecta nada más. Entonces, si digamos hay un N-1 aguas abajo y ahí pues una fuente de generación, pues lo típico es que se reduzca un poco el nivel de cortocircuito, pero digamos no es tan representativo y la corriente de cortocircuito pues importante que hay para analizar en este tipo de sistemas siempre es la que viene desde la subestación de distribución a la cual está conectado el circuito al cual estamos conectados. Entonces eso meramente. Ya de cara a lo que son las protecciones sistémicas, pues hablo de ANSI 27, 59, 59N. Pues sabemos que para las ANSI 59, pues digamos los ajustes están dados, las temporizaciones están dadas. Y para la 27, para este caso, si bien es cierto que el CNO 1603 pues, te especifica que es para plantas mayores a 1 mega, lo ideal es que también para generadores distribuidos y AGGs pues cumplas con esas curvas de default right true, ¿cierto? Y que tus ajustes de temporización, según los niveles de tensión pues que ahí están dados, ¿cierto? Que son punto .6 etapa 1, punto .8 etapa 2, que esa temporización te permita establecer curvas que estén por fuera de las curvas FRT. ¿Para qué? Para lo que anteriormente pues mencionaba mi compañero Miguel, para yo poder garantizar que ante un evento de contingencia o ante una eventualidad pues que pueda ocurrir en la red eléctrica, mi planta no se salga instantáneamente o no busque como salirse inmediatamente. ¿Por qué? Porque puedo agravar la condición de falla de la red, ¿cierto? Aumentando de pronto ese desbalance entre generación y demanda, etcétera, etcétera. Entonces es importante pues que tratemos se cumplan con las curvas. Y ya, digamos, esto no hace tanto parte de este webinar, pero verificaciones puntuales para esa ANSI 27 que pues como recomendaciones puedo dar es que miren qué pasa con fallas en circuitos paralelos, en circuitos aledaños, ante fallas francas o impedancia, miren cómo se comporta la tensión en su punto de conexión, porque asimismo como se comporta la tensión en tu punto de conexión es como van a responder las protecciones sistémicas, ¿cierto? Entonces si por ejemplo en un circuito aledaño la protección, perdón, hubo un cortocircuito, es normal que en tu punto de conexión pues la tensión baje un poco, puede bajar a punto .9, punto .8, punto .7. Entonces ahí ya vos vas viendo cómo va a operar tu protección ante eventualidades que puedan ocurrir no tanto internamente, sino más bien externamente. Entonces digamos que cuando se verifican esas sistémicas, eso es lo que se busca hacer y eso es como parte fundamental de lo que se debe de verificar ya en un estudio súper juicioso de coordinación de protecciones. Bueno, no siendo más, creo que dejo de compartir y quedo súper pendiente pues, de cualquier pregunta que tengan. Sé que obviamente la explicación es un poco básica o el ejemplo en sí lo es, pero digamos sirve como una base interesante para desarrollar lo que es un estudio de coordinación de protecciones y de más o menos tener en mente qué análisis son los que debo realizar. Y bueno, muchas gracias por la atención, los que han estado por ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como lo dijo Diego, abrimos el espacio para las preguntas que tengan. Queremos que poder resolver esas dudas que tengan sobre este tema de coordinación de protecciones para este tipo de proyectos y cuéntenos en el chat y les estaremos respondiendo.
Bueno, buenos días todavía, David. ¿Cómo estás? David, efectivamente, cuando el relé se coloca, pues cuando se utiliza un relé de protección con DDT, ¿cierto? La idea es que ese relé esté midiendo en media tensión, es decir, que, que los TPs, o sea, la medida que tome el relé, puede ser típicamente un Fanoxiu, por ejemplo, ¿cierto? Que solamente mide tensión, que esa medida la tome en media tensión, lógicamente, y ese disparo se envía por medio del relé al interruptor pues, de baja tensión. Digamos que sí, efectivamente en el esquema de Dixeland había un relé en baja tensión, pero digamos ese, en el caso hipotético, ¿cierto? De una GPE entre 0.25 y 1 mega sería el que pues hace la función activa de corte, pero lo hace en baja tensión en base a la información que se toma en media tensión. No sé si fui claro con la respuesta. Bueno, otra pregunta de Dylan. Para validar las funciones 27 y 59 sobre tensión y baja tensión es necesario realizar una simulación RMS o solo con validar las gráficas LBRT y HBRT que están en el CNO 1603 es suficiente. Efectivamente, Dylan, es importante pues, realizar estas simulaciones RMS de tal forma que vos te des cuenta, em, primeramente, cómo están operando las protecciones de los circuitos externos, por ejemplo, ¿cierto? Porque digamos, a vos lo que te dice la LVRT y HVRT, esas curvas, es que tienen un eje de tiempo y tienen un eje de tensión, ¿cierto? Entonces, ¿vos qué tenés ahí? Tenés una parametrización que, dada cierta tensión, se va a disparar en tanto tiempo, ¿cierto? Si esa tensión se mantiene baja en ese umbral durante tanto tiempo, pues mi protección ANSI 27 o en el caso de que sea pues una sobretensión, la 59 se va a disparar. Pero ¿qué pasa? Que la verificación entra ahí es a mirar, bueno, y cómo están operando las protecciones de los vecinos, porque digamos si la protección es un circuito paralelo, vos lo que tienes que mirar es qué tan rápido está operando la protección de sobrecorriente de ese otro circuito. Y en base a eso, pues vos vas viendo cómo se va comportando o sí, teóricamente la protección, digamos, más cercana a ese punto de falla, pues debe ser la que disipe la falla. Entonces, pues no entrarías a tu zona de disparo. Pero si eso no pasa, pues en cuánto tiempo va a pasar, ¿cierto? En cuánto tiempo me voy a disparar. Entonces, la idea es que yo parametrice para que no me dispare tan rápido en caso de que esa protección no disipe la falla, ¿cierto? Porque teóricamente la falla se debe de disipar en otro lado, con otro relé de protección. Sí, David, efectivamente, debe haber pues un interruptor en baja tensión. El de media tensión solamente es para realizar la medida. Y esa envía pues es la señal de disparo al interruptor de baja tensión, que es la que pues físicamente hace el corte del circuito, ¿cierto? Me saca la generación. Eso es básicamente lo que sucede ahí. Mm. No sé si a usted le aparecen más preguntas, muchachos. Sí, nos dice Dylan, para los casos entre 0,25 mega y 1 mega, que no se exige la función de sobrecorriente en el relé. Las curvas TCC se realizan con el dispositivo de corte transferido en baja o aún así el relé no tenga la función de sobrecorriente. Sí, efectivamente. Cuando digamos, tenemos este caso, ya cuando vamos a hacer una coordinación y vamos a mirar curvas de sobrecorriente, lo que normalmente se debe tener en cuenta es la curva, normalmente LSI o LSIG del interruptor de baja tensión, más la curva del fusible que debe haber en media tensión, porque así vos no tengas como un reconectador en media que te haga el corte, pues lo que sí debes tener 100% es un fusible, ¿cierto? Ya sea un fusible de aisladero tipo T o puede ser un fusible de actuación un poquito más rápida que sea tipo K, pero ese lo debes de considerar también, ¿cierto? Debes de mirar cómo opera ese fusible ya con la protección del operador de red que seguramente te habrán dado. Entonces, digamos, cuando ya haces ese análisis de curvas, pues tenés en cuenta la protección del operador de red, la protección del fusible en media tensión y la protección del interruptor en baja tensión. Son tres protecciones también. Simplemente que la del reconectador con las curvas TCC cambia por la del fusible, pues que también tiene una curva TCC, pero esa sí es definida, no la puedes variar. Bueno, también nos pregunta Juan Camilo.
Según lo descrito en el CNO, ¿bajo qué escenarios es necesario implementar la protección 67, 67N en proyectos de GD y plantas menores conectadas al SDL? Bueno, em, puntualmente yo creo que eso es más como el análisis de cada analista, ¿cierto? Por así decir, si implementa o no, aunque obviamente lo que hay descrito pues en el acuerdo te permite pues implementar esas funciones direccionales de sobrecorriente. ¿Qué pasa? Normalmente, o digamos una aplicación, pues, deberíamos de pensar en implementar este tipo de protecciones, es cuando de pronto en el circuito yo ya tengo mucha generación instalada a lo largo del circuito. Tanto así que pues ese ratio entre generación y demanda ya es superior a uno. A qué quiero llegar? Que ya hay más generación que demanda en el circuito. Entonces, en ese caso, yo ya voy a tener un aporte de cortocircuito hacia la subestación en caso de falla bastante relevante. Pero entonces ahí entra un dilema, ¿cierto? Y es la coordinación de protecciones cuando el flujo es inverso, ¿cierto? Cuando ya hay demasiada generación que, digamos, todo el flujo va hacia la subestación, es donde ya puede ser como relevante o interesante aplicar el tema de las protecciones direccionales de sobrecorriente, que simplemente garantice yo la coordinación en un sentido, que sería el sentido hacia mi parque, pero que hacia afuera, en caso tal de que haya pues una falla importante por fuera de mi sistema, pues no me esté disparando, porque digamos entraría a descoordinar con la protección en la cabecera del circuito y probablemente con protecciones vecinas de tanto de reconectadores pues, del sistema troncal como de protecciones de otros generadores distribuidos. Entonces, digamos que ese sería como un caso puntual en el cual ya hay que empezar a mirar qué se hace con eso, ¿cierto? Cuando, digamos, la penetración de energías renovables en el circuito ya es bastante relevante y el nivel de cortocircuito, pues ha aumentado de forma un poquito más relevante eh, a lo largo, pues, de todo el circuito. No sé si fui claro y si de pronto no les respondo algunas preguntas con lo que menciono, me las pueden hacer de nuevo o me pueden pedir la aclaración. No hay ningún problema. Bueno, nos dice John Jairo, mi pregunta es la siguiente. En este CNO, ¿cómo aplica el EASP en plantas AG que estén conectadas en MT, pero por lado del trafo de conexión está, por ejemplo, a 110 kilovatios? A ver, en este CNO, Pero, ¿cómo aplica el ACP en plantas de ujú. autogeneración que estén conectadas en media tensión, pero por el lado del trafo de conexión está, por ejemplo, a 110? Bueno, sí, requisitos para conexiones a nivel de tensión 4. Digamos que ahí los requisitos son un poquito más fuertes y, digamos nos quedamos un poco cortos pues, en el contenido del webinar para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Aquí pues quisimos hablar un poco de lo que son AGPs, AGGs y GDs, pero ya cuando son plantas que se conectan a 110, pues típicamente son plantas bastante grandes, ya tienen unos requisitos muy importantes, entre ellos uno muy relevante y que pues es de mucho peso, es el tema de la función de distancia, ¿cierto? Que ya debe ser implementada pues desde la línea de interconexión del generador, debes de tener una protección de distancia y también debes de tener dos relés, ¿cierto? Uno principal, uno de respaldo, entonces digamos que el tema ahí se complica un montón y o bueno, no se complica, sino que los requisitos son un poquito más severos y bueno, se nos sale un poco del alcance de este webinar, pero digamos también como parte de lo que hay en el CNO, también están esos requisitos mínimos de protección que deben de tener este tipo de plantas que se conectan en nivel 4. Listo. Nos pregunta Andrés. Buenos días. ¿Es posible que el operador de red solicite coordinación únicamente con un fusible tipo T aguas arriba del punto de conexión? El operador debe suministrar la curva TCC de estos fusibles. Buena pregunta. Sí, sí puede pedir eso, ¿cierto? Digamos que el operador de red, dependiendo de la característica del proyecto, digamos, ellos pueden considerar que es improbable que vos te descoordines con su protección en la cabecera, entonces te pueden dar una protección mucho más cercana. En este caso, de un fusible tipo T aguas arriba, sí podría suceder, ¿cierto? Esos fusibles pues, son muy utilizados para hacer derivaciones, entonces digamos que ese punto relevante que el operador de red quiere ver, pues puede estar en una derivación, ¿cierto? Digamos, venís de un circuito troncal y tenés una derivación que se hace en tipo T, entonces coordiname con este. Están obligados como a darte la curva TCC de estos fusibles,
jamás en la historia he visto que un operador de red te dé esa información. No porque no la dispongan, sino porque no sé, nunca la envían, pero no te dan la curva. Pero, digamos, el software, en este caso el Dixelen, sí tiene la particularidad de que por lo menos las curvas tipo T y tipo K de un par de fabricantes las tiene dentro de sus librerías. Entonces, a partir pues, de esas curvas, la puedes simular. Y si no, también tenés la opción de buscar un fabricante de fusibles, ¿cierto? Puede ser Positrol o algún otro. Y te buscas los datasheets de los fusibles. Entonces ahí en esos un par de columnas de datos, que una es de tiempo y otra es de amperaje. Entonces, básicamente esas curvas lo que dicen es, según el tiempo, pues me disparo, perdón, según el amperaje me disparo en tanto tiempo. Y con eso, pues ya vos puedes venir al software y construir tus curvas punto a punto. Pues eh, para el caso específico de coordinación en baja tensión, si es de recomendar, pues el software ETAP es muchísimo más completo para realizar ese tipo de coordinación de protecciones. Pero ya lo que refiere pues al sistema de media tensión, curvas y todo eso, sí es mucho más recomendable o me parece pues un software más completo para hacer ese análisis en media y alta tensión. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, María. O no No, sé por si de el pronto momento. dejamos como alguna pregunta abierta o algo que no Ujú. quedó del todo claro. También lo pueden volver a preguntar, no hay lío. No, parece que ya, cierto. Eso fue todo. Eh, no, entonces Sí, pues. agradecerles por el tiempo, por las preguntas. En caso tal de que pues, requieran alguna otra cosa, pues nos pueden también escribir al correo y pues bueno, ahí los dejo con María Paula que les va a terminar pues, de despedir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar, en este espacio, como lo mencionó Diego. Si tienen alguna otra duda, una inquietud o la pregunta que ustedes hicieron, la respuesta quedó muy abierta, pueden escribirnos pues a nuestras redes sociales, a nuestros datos de contacto. Acá les dejamos nuestro número donde nos pueden contactar. Este número aplica para WhatsApp, un correo y nuestras redes sociales que nos encuentran como Flux Energy en LinkedIn y fluxenergy.co en Instagram, o ya si nos quieren buscar en nuestro sitio web, aparecemos como www.fluxenergy.com, y esperamos que este espacio haya sido muy enriquecedor para ustedes, que les haya aportado, y próximamente estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y nuestro correo la grabación de este espacio, donde pueden encontrar también en nuestro YouTube nuestros anteriores webinars, como fue donde hablamos del webinar de la CREC 074, donde hablamos de los estudios de conexión simplificados, y tenemos otros dos espacios donde hablamos acerca de la CREC 075. Entonces quedamos atentos, muchas gracias a las personas que se conectaron y nada, un feliz día para todos.